Buenos días para todos, bienvenidos a esta su primera clase de biología de este año. Entonces, los niveles de organización de los seres vivos, ese es el tema para este periodo. Entonces vamos a iniciar con el primero. El primer nivel, ustedes lo pueden ver ahí en sus guías, bueno, en la guía de biología para este periodo, que el primer nivel de los seres vivos pues es el nivel subatómico. Y en este caso vamos a comenzar por lo más pequeñito, ¿sí? por lo más pequeñito que existe en el universo, ¿sí? Bueno, que nosotros conocemos, ¿no? Porque pues, uno sabe que el universo es muy grande, demasiado grande como para conocerlo en su totalidad. Pero hasta lo que nosotros conocemos, lo más pequeñito que existe en el universo son, digamos, las partículas subatómicas. ¿Listo? Resulta de que anteriormente, digamos, hablando de muchísimos años, miles de años, bueno, no miles de años, pero sí muchos años atrás, digamos que los científicos de esa época definieron que lo más pequeñito que existía en el mundo eran los átomos, ¿sí? Eso era lo más pequeño. Pero resulta de que no es así, ¿sí? Resulta de que en este caso existe algo mucho más pequeñito, que son propiamente las partículas subatómicas. Ustedes se preguntarán, pero ¿de dónde viene esta palabra de átomo? Y les voy a contar una anécdota propiamente para poder evidenciar de dónde es que sale, digamos, este nombre. Creo, no sé si de pronto alguna vez le conté, pero pues en la antigüedad se me escapa el nombre, los griegos, ellos, digamos, tomaron un pedazo de oro, ¿sí? Imaginémonos una masa de oro sólida, y entonces cogieron ese oro y lo dividieron por la mitad, ¿sí? Y luego a esos dos pedazos que quedaron, bueno, tomaron uno, y a ese pedazo también lo dividieron por la mitad. Luego cogieron otro pedacito y comenzaron a dividirlo por todas partes, hasta tal punto que hubo un momento en que no se podía dividir más, ¿sí? Es lógico, ¿no? Usted puede dividir una partícula o un objeto, bueno, una partícula no, un objeto, hasta tal punto que se vuelve tan pequeñito que no se puede dividir. Y entonces a eso ellos le llamaron átomo, ¿sí? Esa palabra átomo viene del griego a, que significa sin, y tómico, que significa división, ¿sí? Por ejemplo, ustedes cuando van a una biblioteca, ustedes encuentran los tomos, ¿no? Los tomos, encuentran el tomo de biología, el tomo de química, que propiamente pues son libros, ¿no? Entonces el tomo de biología, el tomo de química, el tomo de geografía, ¿sí? Entonces son divisiones que se le han dado a cada una de estas disciplinas. Entonces, por lo tanto, cuando yo hablo de tomos o tómicos, está queriendo decir que son divisiones. Entonces, por lo tanto, si yo veo o uno esas dos definiciones, me quedaría como sin división, ¿vale? Entonces ellos le colocaron sin división a esa partícula la cual no se podía dividir más, esa partícula de oro, ¿no? Y resulta que esa palabra pues ya está mandada a recoger, ese término ya está mandado a recoger, ¿sí? Porque resulta que el átomo sí tiene división, ¿vale? Es decir, ese átomo ya no debería llamarse así, porque el átomo sí tiene división. ¿Y cuál es su división? Pues precisamente lo que estamos viendo aquí en la pantalla. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo las partículas subatómicas, es decir, las partículas que están dentro del átomo, ¿vale? Y las más importantes son las que miramos aquí en la pantalla. ¿Cuáles son? Protón, neutrón y electrón. Estas son las tres partículas subatómicas que más se estudian en la química y en la física, ¿no? Y son las responsables de muchos de los fenómenos y muchas de las cosas que suceden en la naturaleza, ¿vale? Entonces, este sería el nivel más pequeño del universo, ¿listo? El nivel subatómico, ¿listo? Recordemos que el protón tiene carga positiva,
recordemos que el neutrón tiene carga, no tiene carga, por eso se llama neutro, y el electrón tiene carga negativa. ¿Listo? No solamente existen estas tres partículas, sino que existen muchas más, ¿sí? Está el quarks, está el positrón, bueno, hay un montón de partículas subatómicas que también están dentro del átomo, ¿listo? Pero digamos que esas tres son las más importantes. Ok. ¿Cuál sería el siguiente subnivel? Pues el átomo, ¿sí? Entonces ya tenemos ya teníamos anteriormente todo lo pequeñito, pero aquí ya lo encontramos inmerso en todo este conjunto que se llamaría átomo, ¿listo? O el nivel atómico, ¿vale? Entonces, como miramos ahí en la definición, el átomo es la parte más pequeña de un elemento químico, ¿vale? Que puede intervenir en una reacción química y posee las características de ese elemento. Yo quiero preguntarles a ustedes, ¿este átomo en dónde está? ¿Alguien me puede decir? ¿En dónde está el átomo? Yo puedo decir que, por ejemplo, el computador que tienen ustedes ahí al frente, o el celular, o la tablet, está conformado de átomos. ¿Alguien que me... ¿Sí? ¿Qué átomos? Bueno, pues la cuestión es que todo lo que existe en el universo, que se le conoce con el nombre de materia, todo tiene átomos o está conformado de átomos, ¿listo? Los elementos químicos que conocemos y que están en la tabla periódica están conformados por átomos, ¿vale? Entonces está el átomo de hidrógeno, está el átomo de cloro, está el átomo de plomo, de tungsteno, bueno, de todos los elementos que existen en la tabla periódica, ¿vale? Y les hago otra pregunta más. ¿Será que el aire que está alrededor de ustedes, ese aire, no esa atmósfera, está compuesta por átomos? Sí. ¿Qué átomos? Sí, señor. ¿Cuáles? ¿Quién me dice cuáles son? El oxígeno. Oxígeno es uno, sí. ¿Qué otro? Aire. El aire es el conjunto de esos gases, pero ¿qué otro? ¿Carbono? No. Nitrógeno, oxígeno. Nitrógeno, sí. Oxígeno. ¿Qué otros átomos, en este caso gaseosos, tenemos ahí como presentes? Hay helio en muy poca cantidad, hay nitrógeno, hay oxígeno, hay hidrógeno, hay agua en vapor, hay dióxido de carbono, ¿sí? Hay muchos gases que están conformados por átomos. ¿Listo? Y entonces aquí podemos notar un modelo atómico. Este modelo atómico es el de Rutherford, que nos permite evidenciar previamente cómo es que está formado el átomo o cómo se encuentra conformado el átomo. Entonces, dentro del átomo pues están las partículas subatómicas, ¿no? Y entonces fue las que le dije hace un momento. En el centro, que se le conoce con el nombre de núcleo, estaría el protón y estaría el neutrón, o los protones o los neutrones, ¿listo? En este caso aquí los azules serían los neutrones y los rojos son los protones, ¿vale? Y entonces podemos decir que en este caso el núcleo del átomo está conformado o está compuesto por carga positiva, ¿sí? ¿Por qué carga positiva? Porque ya sabemos que el protón tiene carga positiva, ¿no? Y el neutrón pues no tiene carga, entonces aquí prevalece la carga positiva, ¿listo? Y los electrones pues tienen carga negativa, pero esos electrones se encuentran moviéndose alrededor de ese núcleo, ¿listo? Entonces los protones y los neutrones no se mueven, están ahí en un punto fijo. Bueno, de pronto sí se mueven, pero como que vibran, ¿no? Vibran ahí en esa posición, pero no se mueven, digamos, como en una circunferencia o en una trayectoria. Están ahí dentro del núcleo. Pero los que sí se mueven son los electrones y se mueven alrededor de ese núcleo, ¿vale? Y esos electrones tienen carga negativa. Ok, vale, vamos a continuar. Listo, el siguiente nivel se llama molecular, nivel molecular. Entonces, aquí ya sería algo mucho más grande que el átomo, ¿no? Probablemente podríamos decir que es lo que conforma el átomo,
¿vale? Entonces, sería propiamente todas las moléculas que se encuentran en el planeta Tierra, ¿no? Y que esas moléculas se encuentran conformadas por átomos de los elementos químicos, ¿vale? Y digamos esas moléculas tienen dos divisiones, unas que llaman biomoléculas inorgánicas, como por ejemplo el agua, el carbonato de calcio, los gases como el oxígeno, etcétera, ¿vale? Es decir, son moléculas que se encuentran en la naturaleza, ¿vale? Y que de alguna forma son como indispensables para nosotros. ¿Sí? Por ejemplo, el agua es muy indispensable. Entonces, miremos por ejemplo el agua. El agua está conformada por hidrógeno, dos átomos, mire, yo estoy hablando de átomos, dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. ¿Listo? Entonces aquí estamos diciendo que dentro de esta molécula hay átomos, ¿vale? Ok, y también tenemos otra división que serían las biomoléculas orgánicas. Entonces, estas son propiamente las que componen a los seres vivos, mientras que las otras, las inorgánicas, son las que están por fuera, ¿sí? Por ejemplo, el agua, el dióxido de carbono, bueno, todas las que podemos encontrar a nuestro alrededor. Pero ya las biomoléculas orgánicas son las que están dentro de los organismos vivos, ¿listo? Organismos vivos. Por ejemplo, nosotros estamos formados o tenemos dentro de nuestro organismo biomoléculas orgánicas. ¿Como cuáles? Pues todas las que conocemos: carbohidratos, lípidos, azúcares, proteínas, bueno, y toda la gran cantidad de biomoléculas orgánicas que existen en nuestro cuerpo, ¿vale? Ok, por ejemplo, la glucosa, ¿sí? La glucosa es el azúcar que nosotros necesitamos para poder hacer todas nuestras funciones vitales. Entonces ustedes aquí están respirando, bueno, ustedes y yo estamos respirando gracias a unas biomoléculas como por ejemplo la glucosa o el azúcar, que nos da energía propiamente para que nosotros podamos hacer eso que se llama respiración, ¿no? O respirar. También nos permite, por ejemplo, que nos podamos mover. También permite que nosotros podamos hacer todo, absolutamente todo. ¿Listo? Y resulta que esas moléculas se encuentran unidas. Entonces podemos ver aquí en la imagen, ¿cierto? Unas bolitas. Esas bolitas serían los átomos, ¿vale? Y esos átomos estarían unidos a otros átomos. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver como un palito que une estas dos bolitas. Ese palito sería un enlace químico. ¿Listo? Ya hablaríamos de un enlace químico. ¿Por qué? Porque está uniendo dos átomos de algún elemento químico. ¿Listo? Y entonces cuando miramos un palito solamente decimos que hay un enlace sencillo, ¿vale? O enlace simple, también se le conoce. Pero si miramos dos palitos, como en este caso de acá, ¿cierto? Dos palitos que están uniendo dos bolitas, entonces esos dos palitos me indican que hay un enlace doble. ¿Listo? Enlace doble. Y también existen en algunas moléculas, este no es el caso, pero sí existen otras moléculas en que hay tres palitos. Entonces esos tres palitos me indican que hay un triple enlace entre los átomos que conforman esa molécula. ¿Listo? La molécula es todo, ¿vale? Todo el conjunto de esos átomos que se encuentran unidos mediante enlaces. ¿Listo? Enlaces químicos. Vale, ¿hasta ahí alguna pregunta, muchachos? No, señor. ¿Estamos bien? Listo, continuamos. El siguiente nivel se llama el nivel celular, ¿vale? Entonces ya vamos de lo más pequeñito hacia lo más grande, ¿listo? Nos vamos como agrandando propiamente estos niveles. Entonces podríamos decir que esas biomoléculas que acabamos de ver se encuentran dentro de la célula, ¿vale? Una célula contiene muchas sustancias que serían moléculas. Entonces, creo que el año pasado definíamos qué era la célula. ¿Alguien me quiere acordar de qué es la célula? Ni idea, ya se los olvidó. Bueno, entonces recordemos que la célula es la unidad funcional, estructural y genética de cualquier ser vivo existente en el universo. Todo ser vivo que exista en el universo tiene células, ¿vale? Tiene células. Yo les hago una pregunta a ustedes y quiero que me respondan. ¿Será que un virus
un virus, piensen en el virus del coronavirus o el COVID, es una célula, o más bien yo podría decir que un virus tiene vida. ¿Quién me responde? Tiene vida. ¿Sí tiene vida? Sí. ¿Por qué? ¿Quién me dice por qué? Porque reproduce. Se reproduce. ¿Cómo se reproduce un virus? ¿Alguien sabe? ¿Cómo hace el coronavirus, por ejemplo, para reproducirse? Por medio del contacto. Sí, pero Por medio del contacto físico, cuando uno toca a una persona, el virus se transfiere a la otra persona y así poco a poco se va esparciendo sobre las personas con las que el virus ha tenido contacto, hasta expandirse más. vale, yo Es lo que creo yo. les hago otra pregunta. Sí, está muy bien, mijo. La otra pregunta sería, ¿pero qué hace ese virus dentro de nuestro organismo? ¿Qué hace? ¿Alguien sabe? Dañarnos. ¿Cómo lo daña? Atacando las células. Exacto. ¿Qué células? Los glóbulos rojos y blancos, o los blancos. Exacto. Entonces pónganle cuidado. Les voy a contar más o menos de forma rápida para que ustedes tengan una idea. Lo que hace el virus propiamente cuando ingresa a nuestro organismo, es atacar las células que están dentro de nuestro organismo, ¿vale? Entonces, si ustedes, bueno, creo que ustedes ya conocen cuáles serían los síntomas de una persona que tiene coronavirus o tiene el COVID. Dentro de los síntomas pues está dificultad para respirar, fiebre, a algunos le genera diarrea, dolores en el cuerpo, dolor de cabeza, ¿cierto? Esos son como, digamos, los síntomas de las personas que sufren por COVID. Aquellas otras personas que de pronto tienen alguna enfermedad crónica, como diabetes, como problemas cardiorrespiratorios, pues esas personas van a sufrir más, ¿no? Porque digamos que les complica esa enfermedad. Entonces la cuestión es que ese virus lo primero que ataca son las células de nuestros pulmones y comienza a hacer diabluras allí, ¿vale? Y entonces, ¿qué es lo que hace? De alguna forma comienza a entrar en la célula o entra en la célula y comienza a hacer replicaciones de su ADN. Aunque ustedes no lo crean, los virus tienen ADN, ¿vale? Entonces entran a la célula, ¿sí? Y propiamente aplican su ADN viral y comienzan a replicar, es decir, a generar muchas copias de ese ADN viral. Entonces ahí está lo peligroso, que ese virus se puede extender y propagar y hacer muchas copias del mismo dentro de nuestro organismo. Eso es lo peligroso de ese virus, que genera muchas copias de él mismo, con su ADN. Y entonces pues esas otras copias comienzan a atacar a las otras células. Y todo eso lo hace dentro de una célula. Es como si yo fuera, por ejemplo, a su casa, alguna casa de ustedes. Voy a dar un ejemplo bobo, ¿no? Es un ejemplo estúpido. Es como si yo fuera a la casa de ustedes y comenzara a hacer copias mías. ¿Listo? Es decir, yo tomo su casa como un espacio para clonarme. Es un ejemplo estúpido, por eso lo digo. Pero más o menos así funciona el virus. Entonces, todos esos profesores Julián van a salir de su casa, pero se van a ir a otras, ¿sí? A otras casas. Y dentro de esas casas pues va a ser exactamente lo mismo. Va a generar otros profesores Julián. Y así se comienza a propagar, ¿sí? Se comienza a propagar por todo nuestro cuerpo. Y si nosotros no hacemos nada, pues propiamente pues va a complicar la situación. Entonces la cuestión es que como se generan tantas copias de ese ADN y como afecta tanto las células de nuestros pulmones, entonces esos espacios por donde entra el aire, por donde entra el oxígeno, se comienza a tapar, a taponar. Es como por ejemplo cuando usted está inflando una bomba. Si usted está inflando una bomba y le coloca presión con los dedos, pues va a llegar a un punto donde no pueda inflarla más. Así va a pasar con nuestros pulmones. Va a llegar un momento en que ya no va a haber espacio, ¿cierto?, por donde pueda pasar ese oxígeno.
Entonces, cuando se taponan esos espacios, que es propiamente pues, en nuestro, digamos, en las vías respiratorias como tal, en los bronquiolos exactamente, ¿sí? Ahí en los bronquiolos se taponan esos tubitos y entonces ya no puede pasar el oxígeno, y ahí es cuando se complica la situación. Entonces ya es cuando las personas tienen que intubarlas, ya tienen que, bueno, ya se les dificulta mucho respirar por sí solas y ya comienzan a tener un tratamiento propiamente en una UCI. ¿Listo? El otro problema que también genera es que comienza a atacar las células sanguíneas. Entonces la toma también para replicarse. Y cuando comienza a replicar, comienza a dañar todas esas células. Por lo tanto, esas células dañadas y esas células replicadas con ADN viral comienza a taponar, ojo, taponar con coágulos de sangre las arterias, ¿cierto? Y los vasos sanguíneos que permiten llevar la sangre a nuestras células. Entonces, ustedes conocen que a cada una de esas células va a llegar oxígeno, ¿no? Pero pues si se forman tapones, es como si, por ejemplo, hubiera un taponamiento en una ciudad y usted va en su carro y tiene que llevar comida a la casa. Si hay un taponamiento, pues usted va a quedarse ahí con la comida en el carro y no va a poder llegar a la casa. Lo mismo pasa en nuestro organismo, ¿sí? No va a haber el vehículo que transporte ese oxígeno a cada una de las células. ¿Por qué? Porque hay un taponamiento en las arterias y en los vasos sanguíneos. Entonces, por lo tanto, si no hay oxígeno, pues las células comienzan a morir, ¿sí? Porque ustedes saben que las células necesitan de oxígeno para poder funcionar. Y entonces ahí está cuando ya produce problemas en nuestro cuerpo y en el peor de los casos, la muerte, ¿vale? Entonces toda esta cháchara era para, pues nació de la pregunta, ¿cierto? De que si un virus se considera un organismo con vida o no, si es un ser vivo o no es un ser vivo. Pues resulta que ahí está la gran discusión de los científicos, especialmente de los biólogos, ¿no? Porque algunos dicen que sí, que un virus sí tiene vida. ¿Y por qué un virus sí tiene vida? Porque, pues, digamos, tiene ADN, que eso es una molécula importante para declarar que alguien tiene vida, ¿vale? Y los que dicen que no, es porque de alguna forma se encuentra conformado por ciertas moléculas, ¿vale? Por ejemplo, el agua, ojo con lo que les voy a decir, el agua no tiene vida, permite que los demás seres vivos tengan vida, pero ella no tiene vida, ¿listo? Entonces, más o menos sería lo mismo, un virus se encuentra formado por moléculas, ¿vale? Y entonces por eso dicen que de alguna forma, pues, esas moléculas no tienen vida, están conformadas por átomos, y los átomos, pues, no tienen vida, ¿vale? Ya comienza a aparecer la vida cuando hablamos ya de células, ¿listo? Vale. Y resulta que existen dos células, que están las células menos evolucionadas, que son las células eucariotas. Aquí las menos evolucionadas son las procariotas, aquí la podemos ver. Y las más evolucionadas son las eucariotas, ¿vale? Son menos evolucionadas porque en este caso no tienen un núcleo definido, no tienen casi organelos, muy poquitos organelos, y digamos que no realiza las mismas funciones de una célula eucariota, ¿sí? La célula eucariota, que es la que nosotros tenemos, que es la que tienen las plantas, la que tienen las células de los animales, incluyendo nosotros ahí, ¿listo? Y esas células eucariotas pues son las más evolucionadas y esas son las que tienen núcleo, ¿vale? Tienen un núcleo definido y tienen organelos también muy específicos que permiten realizar una función muy importante, ¿vale? Entonces ya aquí tenemos el nivel celular, ¿ok? ¿Hasta ahí alguna pregunta, muchachos? ¿Sí me están escuchando? Sí, Sí, claro. Perfecto. Entonces vamos a continuar. Ay, perdón. Vale, va la pregunta para ustedes, alguien que me responda. ¿Cómo se le llama? Creo que la vez pasada, cuando estábamos en noveno, lo expliqué, pero el que tiene activado el micrófono, por favor, lo desactiva. Gracias. Alguien que me diga cómo se le llama a la agrupación de células. Tejido. Tejido. Perfecto, muy bien.
A la agrupación de células o al conjunto de células se le llama tejidos. Ahí están, ¿vale? Y entonces, en un tejido pues tenemos muchas células, y aquí en la imagen podemos ver los diferentes tipos de tejido que tiene nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces está el tejido conectivo, que propiamente sería el tejido de nuestros huesos, ¿sí? Entonces tenemos el tejido epitelial, que sería el tejido que se encuentra en nuestra piel, más o menos así están organizadas las células de nuestra piel. Está el tejido muscular, que pues está en los músculos, y el tejido nervioso, que está pues en el sistema nervioso y que se encuentra conformado por la agrupación de neuronas, ¿vale? Listo, yo creo que ese no hay ningún... bueno, también está el tejido sanguíneo, que serían las células que hacen parte de la sangre, ¿no? Bueno, y así hay otros más que componen, digamos, como este tipo de tejidos. Vale, ahora, ¿cómo se le llama al conjunto de tejidos? Órganos. Órganos, perfecto, muy bien, órganos. Ahí están. Entonces, cuando nosotros agrupamos tejidos, ya me forman, digamos, como algo, como, digamos, una estructura que permite realizar una función específica, ¿no? Y aquí aquí tenemos los órganos, digamos, como los más importantes. ¿Cuál es el primero? ¿Sé cuál es? Estómago. El estómago, perfecto. ¿Y qué hace el estómago? Pues interfiere en la digestión, ¿sí o no? El estómago. ¿Cómo se llama esto? Intestino. Intestinos. Hay dos, ¿cuáles son? El grueso y el delgado. Grueso y delgado. ¿Quién me dice cuál es la función del intestino delgado? Perdón. Profesor, una pregunta, ¿se está compartiendo pantalla? Sí. ¿No lo estás viendo? No, señor. ¿Y los demás? Sí, profesor. Sí, Vale, entonces yo creo que es porque yo creo que fue a los que ingresaron de último. Entonces voy a dejar de compartir por un momento para que... Denle el gancho, tiene que poner el gancho. Listo, voy a volver a compartir. Voy a volver a compartir. Valentina tiene que hundir el ganchito que le aparece arriba de su foto. Ya le hundí. Como una chincha. Listo, ¿ya la mira ahí, Valentina? Sí, señor, ya. Ok, perfecto. Ahora voy a presentar. Ahí, ¿ya lo miran? Sí, acérquelo más. Sí, señor. Ok, perfecto, listo, gracias. Esto ya lo miramos, esto ya, Aquí. esto ya, esto ya. Listo. Intestino. Quedamos aquí. Listo. ¿Cuál es la función del intestino delgado? ¿Ni idea? Es continuar el proceso de la digestión de los alimentos que vienen del estómago y absorber los nutrientes. Exacto, perfecto, muy bien, eso es. Sí, lógico. Los alimentos que nosotros consumimos, ¿cierto? Ellos forman un bolo alimenticio, que digamos es como la agrupación de esos alimentos, todos junticos, ya bien triturados, con algunas sustancias, ¿no? Entonces resulta que de ese bolo alimenticio se tiene que extraer todo lo bueno, ¿sí? Que permite, pues, de alguna forma brindarnos energía, ¿no? A nosotros. Entonces, resulta que esas cosas buenas que tiene esa comida o ese bolo alimenticio, pues se tienen que absorber en alguna parte. Y entonces se absorbe propiamente en el intestino delgado, en algo que se llama yeyuno. Por ahí tiene que pasar, es decir, entre el contacto que se da entre el alimento y las paredes del intestino delgado, ahí sucede la absorción. Es como si hubiera algo que está absorbiendo, ¿cierto? Absorbiendo esas sustancias necesarias, ¿cierto? Para nuestro organismo, y las absorbe de ese alimento que nosotros consumimos, ¿vale? Y ya en el intestino grueso, ¿qué sucede? En el intestino grueso también se absorben ciertas sustancias, pero ya, digamos, son pocas,
Por ejemplo, el agua, ahí se absorbe agua y se absorbe algunos carbohidratos, bueno, algunas biomoléculas. Pero en el intestino grueso también, digamos que se encuentran ciertas bacterias que se conoce como flora bacteriana. Y esa flora bacteriana, digamos, su función es tratar de es como una función inmunológica, ¿no? Como tratar de eliminar ciertos elementos patógenos que tenemos dentro del organismo. Y ya pues ya, digamos, cuando llega a su final del intestino grueso, pues entonces ya se desocupa a través del recto y el ano. Ok, vale, ¿cuál es el tercero? ¿Cómo se llama ese órgano? Pulmón. El pulmón, la función de un pulmón, pues es, yo creo que todos ya conocemos, que es la respiración. El de abajo, el primero de abajo, ¿El riñón? el riñón, perfecto. ¿Función de los riñones? La orina. La función de los riñones es, no se les olvide, que eso ya lo miramos, es filtrar la sangre para producir la orina. ¿Listo? No se les olvide eso. El que se encuentra abajo en la parte del centro. Corazón. El corazón. Perfecto. La función del corazón. Deja sangre a todo el cuerpo. Exacto, perfecto. Permite circular la sangre a cada una de las células de nuestro cuerpo. Listo, perfecto. ¿Y el cerebro? Dar información al cuerpo y manejar. Sí, toda la parte. Esto. todas las actividades. Exacto, muy bien. Aquí no solamente tenemos el cerebro es lo que se encuentra ahí como arrugado, ¿cierto? Pero lo de abajo también, digamos, no hace parte del cerebro, ¿sí? Lo de abajo hace parte de todo el conjunto que se llama encéfalo. ¿Listo? Entonces todo lo que tenemos ahí se llama encéfalo. Y el encéfalo lo que hace es como coordinar sí, es como coordinar todas las actividades de nuestro cuerpo. Entonces, si queremos mover una mano, pues el que da esa orden de que nosotros podamos mover la mano, pues es el encéfalo. ¿Listo? Ok, continuamos. Bueno, antes de continuar, ¿cómo se le llama a la agrupación de órganos? Sistema. Sistemas. Entonces tenemos los sistemas. Entonces los sistemas pues es la agrupación de órganos que en conjunto pues cumplen una función determinada, ¿no? Y entonces tenemos varios sistemas. Miremos acá entonces la imagen de abajo. Aquí tenemos la chica en cuerpo completo, y ya en la segunda imagen o en el segundo muñequito tenemos un sistema. ¿Cuál es? Sistema Óseo. Sistema óseo o sistema esquelético, ¿no? En el tercer dibujito, el siguiente, Muscular. muscular, exacto, el sistema muscular. El cuarto, nervioso, no. linfático, ¿Qué es esto que tenemos aquí en el centro? Sanguíneo. Exacto, sanguíneo o circulatorio, ¿listo? Ahí está el corazón. Es decir, esas lineecitas rojas y azules serían las venas y las arterias, ¿vale? El siguiente, el penúltimo. Ese sí es el nervioso. El nervioso, muy bien, aquí está el encéfalo y esos serían los nervios. Y por último, El digestivo. el digestivo. Perfecto, ¿listo? Entonces cada uno de esos sistemas tiene una función que cada uno de nosotros ya conocemos. Ok, ¿cómo se llama? Bueno, ya, creo que ya aquí termina. Bueno, listo. Pasamos al siguiente nivel. Individuo. Individuo es el siguiente nivel. Entonces, un individuo es cualquier ser vivo que existe en el planeta Tierra. Bueno, que existe en el universo, ¿no? Porque ya creo que se encontró que existe vida en la Luna, ya se encontró que existe vida en Marte, ya se encontró que existe vida en algunas lunas de Júpiter o Saturno. De Júpiter. Bueno, en una luna de esos planetas existe también vida, ya se encontró. Pero la cuestión es que aquí en nuestro planeta Tierra es donde observamos mayor variedad de vida, ¿no?
o lo que se le llama como biodiversidad. La cuestión es que cualquier organismo que tenga vida se le conoce como individuo. Entonces nosotros somos individuos, una vaca es un individuo, una mariposa es un individuo, un tigre es un individuo, un árbol es un individuo, ¿sí? ¿Una roca es un individuo? Oh, No, pues básicamente porque no tiene vida, así de sencillo. ¿Listo? Vale, aquí está, un individuo es capaz de realizar todas las funciones vitales. ¿Cuáles son las funciones vitales? Pues nutrirnos, ¿sí? Alimentarnos, relacionarnos y reproducirnos. ¿Vale? Entonces todo individuo que pueda hacer estas funciones vitales pues se le conoce como individuo. Bueno, todo organismo que pueda hacer estas funciones se conoce como individuo. Así sería la definición. Ok, listo. Entonces seguimos. El siguiente nivel se conoce con el nombre de especie. Y bueno, nos queda 5 minutos para explicar la especie. Vale, hay algo importante para poder diferenciar entre especie y individuo, porque pues uno tiende como a confundirlos. ¿Alguien sabe cuál es? ¿Cuál es la diferencia entre especie e individuo? El individuo es uno y la especie Un pues son grupo varios. y el individuo es uno. No. No, entonces póngale cuidado. La especie es aquel organismo que tiene ciertas características propias de él. ¿Sí? Doy un ejemplo. Un tigre, por ejemplo, tiene, bueno, ahí lo podemos ver. Un tigre, si ustedes lo miran ahí en la presentación, un tigre tiene manchas, ¿sí? Tiene manchas negras. Un tigre tiene orejas, bueno, las orejas que estén ahí. Un tigre tiene los ojos amarillos, ¿sí? Un tigre tiene habilidades para trepar, ¿sí? Para saltar, para correr. Pero ahora comparemos ese tigre con un caballo. Hay muchas diferencias, ¿no? Yo, por ejemplo, sé que un caballo tiene ¿cómo se llama eso? ¿Melena? ¿Cómo se llama el pelo del un caballo? caballo no puede trepar. ¿Cómo se llama el pelo del caballo? ¿Melena? Bueno, el pelo. ¿Sí? Sí, pelo. Tiene ese pelo ahí, el pelo largo, ¿sí? Como ahí ¿cómo se llama eso? Como en el cuello. La clean. Se llama clean de caballo. Eso, bien. Sí. Exacto, listo. Entonces esta partecita, pero el tigre no la tiene. Un caballo tiene una cola larga con muchos pelos, el tigre no. O sea, el tigre tiene ahí su colita muy peluda, pero con cabello corto, con pelos cortos. El del micrófono lo desactiva, por favor. Listo. Vale, hasta ahí bien. Pero la cuestión es que, bueno, ahí no me está diciendo cuál es la diferencia entre individuo y especie. Pues la diferencia radica en lo siguiente. Resulta que un organismo se considera especie cuando tiene la facultad de reproducirse y, en este caso, engendrar una descendencia fértil. ¿Vale? Una descendencia fértil. Entonces voy a poner un ejemplo. Si se cruza un caballo con una yegua, pues sus hijos van a ser pues caballos o yeguas, ¿sí? Y van a tener las mismas características, ¿no? ¿Vale? Entonces ahí tenemos una especie. Pero vamos a poner otro ejemplo, pónganle cuidado. Si yo cruzo, aquí como tenemos en la imagen, esto que está acá, a la izquierda, ¿cierto? En la izquierda, eso sería una yegua, ¿vale? Eso es una yegua, y es una especie. Ojo, aquí al lado derecho tengo un burro, ¿listo? Eso es un burro. Entonces tengo la hembra, que es la yegua, y tengo el macho, que es el burro. Si yo cruzo, ojo, si yo cruzo el burro con la yegua, en este caso el resultado va a ser una mula o un muleto, creo que se llama así, ¿no? Y en este caso, ojo con lo que les voy a decir, esta mula o este muleto
no es fértil, ¿vale? No es fértil, es decir, que esta mula no puede crear o no puede procrear, ¿sí? No puede dar hijos, mejor dicho, para que me entiendan. No puede producir hijos. ¿Por qué? Porque en este caso estamos cruzando, ojo, estamos cruzando dos especies que son diferentes. El burro es una especie muy diferente al caballo, aunque tengan ciertas características semejantes, ¿no? Pero hay algunas cosas que lo diferencian. Por ejemplo, la yegua como tal es mucho más grande, las patas son más largas, el cuello es mucho más largo, la cola es más larga, ¿sí? En comparación al burro. El burro, ahí su cuello es más cortico, en total todo el cuerpo es más pequeño, las patas son corticas, la cola es más cortica, ¿sí? Hay diferencias entre los dos y eso hace que sean dos especies diferentes. Pero en este caso, cuando ya las cruzamos, pues me va a generar en este caso, un organismo que no se considera especie. Sí, ya sé que terminamos. Profe, qué pena, es Sí. que tenemos clase. Sí, yo ya sé que ya terminamos, simplemente termino acá. Entonces, en este caso, un mulo, o un muleto o una mula, pues no se considera una especie. Se considera es un individuo. ¿Listo? Vale, entonces dejamos por ahí. Ya si quieren pueden salir de la sala. Me despido y entonces muchas gracias por la participación. ¿Listo? Chao, profe, muchas gracias. Ok. Chao, profe. Listo, vale, que estén muy bien.